Felipe Coutinho es el claro ejemplo de que no importa el talento que tengas, si no tomas buenas decisiones, tu carrera se puede ir a la basura. Una sola decisión arruinó por completo su camino a la cima, escuchen. Su destino era la gloria, y es que nacer, crecer y desarrollarte en la tierra del juego bonito es el mayor privilegio que puede tener una persona que sueña con vivir para el fútbol. Pero eso sí, cuando te toca salir de Brasil, debes ver y saber muy bien al club que le brindarás tus mejores años. Coutinho venía construyendo su etapa legendaria con el Liverpool, donde se proyectaba para dominar el continente. Era el heredero de Brasil brillando en Inglaterra, pero siempre tuvo una fijación con el FC Barcelona. Según él, este era el verdadero club que lo llevaría a la cúspide, pero no, estaba totalmente equivocado. La voz de la sabiduría le habló a través de su técnico Jürgen Klopp, quien supo de los deseos de Coutinho al querer irse al Barcelona. El técnico del Liverpool le dijo lo siguiente: quédate aquí y construirán una estatua en tu honor. Si te vas a otro lugar, acabarás siendo otro jugador más. Como si fuese un profeta, su entrenador le dictaminó su futuro. Sabía el declive que se le venía a Coutinho, la desgracia que le deparaba si se iba a una Barcelona que también estaba al borde de la crisis. Tras la salida de Neymar, Coutinho apresuró su huida, pensando que era su momento de brillar en la casa blaugrana, pero no. En el Barcelona no encontró libertad. Más de una vez lo veríamos cabizbajo, lejos de ser la bestia en sus años dorados con el Liverpool. Pasar por el Barça lo secó por dentro. A Coutinho le apagaron la sonrisa. Es inexplicable verlo hoy fichando para el Al Ahly de Qatar. Pero bueno, a continuación la historia de Felipe Coutinho. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Felipe Coutinho Correia nació el 12 de junio del año 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Y como suelen pasarle a la mayoría de las leyendas brasileñas, su infancia fue en medio de la pobreza. Además, era muy tímido. En las favelas siempre veía a sus hermanos jugando con la pelota, pero él no se atrevía a jugar por el miedo al que dirán. Desde lejos siempre admiraba a los otros niños en silencio, pero lo que no sabía es que él era mejor que todos ellos, incluso mejor que sus hermanos mayores con el balón. Fue la abuela de un amigo que instó a su padre José Carlos a que inscribiera rápidamente a su hijo en cualquier equipo local cercano. Si lo dejaba crecer en el barrio, se desperdiciaría ese talento innato. El papá de Coutinho no lo dudó y la pequeña joya se unió a un equipo local y arrasó con varios torneos infantiles. Fue entonces cuando los entrenadores del club Vasco da Gama se acercaron a él para animar a Coutinho a que entrara al equipo. Vasco da Gama era y es uno de los clubes más importantes de Brasil. Era un gran salto para la naciente carrera de Coutinho. En ese momento se quitó el apego a la dependencia familiar y empezaría a viajar para desarrollar su talento. Fue entonces cuando lo llamaron para la selección de Brasil Sub-14. Fue seleccionado entre tantos jugadores realmente talentosos. Coutinho se empezaba a dar cuenta de lo que valía y ya no fue más ese niño miedoso, sino todo un depredador con el balón. Conoció a Neymar en el campamento de la selección brasileña Sub-15. Desde allí se hicieron amigos inseparables dentro de la selección. Su talento era tal que a la edad de 15 años, ojeadores de Europa viajaban entre 12 a 14 horas para solamente verlo jugar en persona. Ofertas llovían, pero nuevamente las emociones intentaban frenar la carrera del adolescente Coutinho, esta vez por una novia, sí, su pareja, quien por ella rechazaría varias ofertas de clubes europeos, ya que ambos eran menores de edad y su pareja no tenía el permiso de sus padres para viajar junto a él. Por ello su carrera se estancó breve tiempo en el fútbol local brasileño. Esperó pacientemente cumplir su mayoría de edad y no sería hasta el año 2010 que decide dar su salto a Europa con 18 años, fichando por el Inter de Milán. Al llegar lo meterían de una como titular, no perdió tiempo y jugó unos 20 encuentros seguidos. Lo que no se esperaba él era el
el duro juego defensivo y rústico en el fútbol de Italia, las lesiones comenzaron a llegar. Una lesión en la rodilla lo alejó de las canchas por 2 meses y regresando de la lesión ahora se encontraba con que tenía de enemigos a toda la plantilla del Inter. Los veteranos del Inter de Milán no querían entender el por qué Coutinho les había ganado la titularidad, incluso a ellos quienes venían de haber ganado un triplete en el año anterior, cosa que provocó malestar diario en los vestidores. Por presión de sus propios compañeros en el centrocampo, a Coutinho lo echaron del Inter. Lo cederían a préstamo al RCD español de la liga. Mauricio Pochettino era el técnico en ese entonces y él sí le dio el protagonismo que Coutinho necesitaba. Se sentía libre en su breve paso por el español, marcando unos 5 goles y una asistencia. Ahora justo cuando empezaba a despegar su carrera, el Inter lo llama y lo vuelve a jalar para atrás. Se lo llevaron de vuelta a Italia para que no jugara. Querían hacer negocios con él y para su fortuna el Liverpool sí se interesó por el brasileño, quien lo ficharía por unos 13 millones de euros. Al fin el calvario por ahora se terminaba para el brasileño. Entrando al Liverpool podríamos decir que ahora sí empieza el despegue de su carrera y el derroche de talento con la pelota. En el Liverpool se convirtió finalmente en uno de los jugadores más destacados, asumiendo un papel de protagonista y formando una dupla letal con el pistolero del gol, Luis Suárez. Su rendimiento fue bestial, a pesar de lo rápido y táctico que es el fútbol inglés. A Coutinho le dieron la libertad de que regateara y se divirtiera con la pelota, anotando golazos con cañonazos al arco, fuera del área derecha, de izquierda y también potentes tiros libres. Un jugador completo que desequilibraba cualquier defensa y habilitaba a sus compañeros de manera magistral. Pero a pesar de todo lo dicho, los títulos aún no llegaban. Lo que sí pudo fue recibir diferentes galardones individuales. Fue elegido futbolista del año dentro del Liverpool en el 2015, también fue incluido en el 11 ideal de la Europa League del 2016. En Brasil lo condecoraron como al mejor brasileño jugando en Europa también en ese 2016, incluso por encima de aquel Neymar en su prime de la Barcelona de la MSN. Individualmente Coutinho iba en ascenso, pero en su cabeza tenía cierto recelo, sí, una frustración de no haber alzado una liga inglesa y mucho menos una Champions. Quería alzar algo que validara su carrera. Estaba cansado de ver a su compañero de infancia Neymar consagrándose con un sinfín de títulos en el Barça. A esto también sumándole que venía viendo a su antiguo compañero de Liverpool, Luis Suárez, uniéndose a Neymar y a Messi para hacer historia en la última era dorada del Barça. Tenía cierto recelo, quería ser parte de ellos, pero debía finalizar su contrato con el Liverpool. En ese momento un experimentado Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, le pidió a Coutinho que se quedara después de los entrenamientos, que quería conversar con él. Jürgen sabía el deseo y malestar de Coutinho al querer irse, pero el entrenador también sabía el imperio que se estaba creando con las estrellas del Liverpool. En ese entonces un recién fichado Mohamed Salah empezaba a explotar su potencial. Junto a ello también un recién llegado Sadio Mané y su compatriota Roberto Firmino comenzaban a posicionar al Liverpool como claro candidato para alzar una futura Champions. Jürgen Klopp quería que Coutinho formase parte de esta era dorada que se avecinaba. Su propio entrenador le diría lo siguiente: si te quedas en el Liverpool, verás con tus propios ojos cómo levantarán una estatua en tu honor, pero si te llegas a ir, solo serás un jugador más a donde quiera que vayas. Estas palabras por un momento retumbaron los cimientos en la cabeza de Coutinho, pero nuevamente él se negó. Él solo veía cómo se divertían en el Barça, él quería ser parte de ello.
futuro. Según él, allí podría alcanzar la cúspide. Pasa el tiempo y luego vimos cómo en el año 2017 Neymar muerde el anzuelo de los jeques del PSG, abandonando así al Barcelona. El club necesitaba urgentemente llenar ese hueco. Coutinho le diría al Barça: aquí estoy. Fueron 135 millones de euros. Hasta ese momento era el fichaje más caro en la historia del Barcelona y sí, se fue. Pero lo que no sabía es que también se había ido de él sus oportunidades de una verdadera grandeza. Y bien, hermanos, hablando de leyendas del Liverpool, quiero recordarles que en el canal también se encuentran las historias de figuras como Virgil van Dijk, Sadio Mané, Steven Gerrard, el gigante del fútbol Peter Crouch y muchas leyendas más. Cuando quieran pueden echarle un vistazo. También quiero decirles que me encuentro trabajando en la historia del faraón Mohamed Salah, y para poder subirla necesito que este video de Coutinho llegue a unos 30,000 me gusta o 30,000 likes. Esa es la meta, así que hermanos, depende de ustedes. No duden en compartirle el video a algún amigo. Muy bien, seguimos. Llegó a la Barcelona mal administrada del presidente Bartomeu, un club que dentro de poco iba a entrar en crisis. En sus primeros meses fue explosiva Supercopa de España. Este era su sueño, pero aún así inexplicablemente no era feliz. De esta manera llegaba el Mundial de Rusia 2018. Fue titular con la selección de Brasil en los 5 partidos que disputaron. Marcó 2 goles importantes contra Suiza y Costa Rica, pero fueron eliminados ante una poderosa Bélgica que venía imparable. Ahora, luego del bajón del Mundial y la presión de ser la sombra de Neymar en el Barça, fueron bajando su nivel. Solo 11 goles y 5 asistencias en 54 partidos. Vivió en carne propia las palabras de su antiguo técnico antes de salir del Liverpool. Escuchen, año 2019, el Barça sufriría una de las peores remontadas en la historia de la Champions. Esto ante el mismo ex Liverpool de Coutinho en semifinales, 4-0. Allí estaba, palpando en carne propia lo que le había dicho su antiguo técnico. Veía a sus ex compañeros celebrando su pase a la final de la Champions. Luego los vio a través del televisor alzando la Liga de Campeones que tanto él anhelaba alzar. En ese momento Coutinho se dio cuenta que la cúspide de su carrera debió ser esa, pero ya era tarde. No siguió el consejo de viejo de Jürgen Klopp y se perdió de la estelaridad que pudo haber tenido su carrera con el Liverpool. En el Barça Coutinho ya no quería estar. La cereza del pastel fue cuando se dio cuenta que tenía que pelearse su titularidad con Dembélé. Por otro lado, al menos tuvo un respiro con su selección, esto en la Copa América de Brasil 2019, título que también desde niño añoraba alzar, anotando 2 golazos ante Bolivia y jugando la final ante Perú. Por otro lado, en el Barcelona ya no había espacio para él y lo cedieron un año al Bayern de Múnich. Aquí viviría algo insólito. Escuchen, su oportunidad con el Bayern de Múnich fue una chispa momentánea que le permitió darle oxígeno a su carrera nuevamente. Miren, a pesar de no ser titular, Coutinho disputó 38 partidos oficiales, marcó 11 goles y dio 9 asistencias. En la Champions fue donde Coutinho le demostró al Barcelona el por qué no debe despreciar a sus leyendas. Cuartos de final, Bayern de Múnich versus FC Barcelona, minuto 75. Una paliza brutal era la que el Bayern de Thomas Müller y Lewandowski le estaban dando al equipo blaugrana. Llaman a Coutinho a que salga al campo para que también le meta un par de goles a su propio ex equipo, y sí, así sería. Le metió 2 goles más una asistencia al Barcelona en tan solo 15 minutos. La venganza se llevó a cabo. Era de ver y no creer. Recordemos que Coutinho seguía siendo del Barça, pero cedido a préstamo al Bayern, es decir, el Barça pagó 135 millones por un jugador que se dieron a préstamo y que para más este mismo jugador les propinaría 2 goles en su contra en la peor derrota jamás sufrida en la historia de una Champions. La dirigencia del Barça se quería morir y para más
jamás alzaría con el Bayern su tan anhelada Champions. En ninguna variable dentro de su cabeza, Coutinho pensaba que sería con el Bayern de Múnich el club con el que saldría campeón de Europa, pero eso sí, sería campeón como suplente, pero de igual forma aportó para que esto fuese posible. Y por otro lado, en la Bundesliga hizo el mejor partido de su carrera ante el Werder Bremen, 3 goles y 2 asistencias. Ante la prensa diría después del partido que el Bayern de Múnich sí le daba más libertad de desplazarse en el campo. Estas palabras le salieron caras. Con recelo el Barcelona lo pidió de regreso. Cuando regresó se dio cuenta que el Barça se caía a pedazos. Messi amenazaba con irse. La pandemia puso los números en rojo al equipo. Habían destituido al antiguo presidente también. Todo estaba hecho un caos, donde obviamente no se sentiría a gusto. Luego, con la llegada de Xavi como entrenador, su salida fue inminente y nuevamente sería cedido a préstamo, pero esta vez no se lo prestarían a un equipo grande, no, se iría al Aston Villa con el Dibu Martínez. Debutó con un gol ante el Manchester United en un empate 2-2. Ya con 30 años de edad y en plena madurez futbolística, se dio cuenta que su carrera fue muy inestable. A pesar de sí alcanzar títulos, Coutinho no fue el protagonista que él esperaba ser. El único lugar donde sí lo pudo haber sido sería en el Liverpool, pero él conscientemente los abandonó. Con 31 años ahora acepta que se siente mentalmente cansado, sí, cansado para mantener el nivel de juego en la Premier de Inglaterra. Por ello acordó ser cedido al club Al Duhail de Qatar. Bueno, quiere pasar un año relajado y tranquilo, jugando en una liga bastante inferior. Sabemos que esta leyenda estaba destinada para cosas más grandes. Su dinamismo con el balón y potentes cañonazos de gol hablaban por él. Es una lástima lo inestable que fue su carrera, vagando a lo largo de los años por 9 equipos distintos. Con algunos alcanzó la gloria, pero no como él ni nosotros lo hubiésemos querido. Esta ha sido la historia de Philippe Coutinho.